Shalom, shalom, hermanos. Inclinamos nuestra cabeza para poder exaltar el nombre del Eterno. Baruch et Yud-Heh-Vah-Hei Mevorah. Bendecida Yahweh, el bendito. Baruch et Yud-Heh-Vah-Hei Mevorah, Leolam, el bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad. Ahora hacemos la bendición de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito es usted, Yud-Heh-Vah-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito es usted, eterno, creador de la Torah. Amén. Bueno, empezamos. La parashá de esta semana es la número 4 y se llama Vayera. Significa y apareció. Ahora, las aliyot de esta parashá inician desde Bereshit 18:1 hasta el 22:24. La Haftará es segunda de Reyes 4, del 1 hasta el 37, si es de los Ashkenazí, y para los sefardí del 4, 1 hasta el 23. Y los escritos apostólicos, Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 6, verso 56. Iniciamos. La parashá 4, Vayera, y apareció, viene de la raíz Ra'a, el Strong H7200, que significa ver, para ser visto, mostrarse, presentarse. Es decir, que el texto implica que al aparecerse el Yud-Heh-Vah-Hei, Abraham lo vio. Pero ¿cómo puede ser esto posible si Yahweh nadie le ha visto jamás? Y lo vemos que en Juan, en Yohanan 1:18, nos dice que nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vamos a ver un poco de la gematría para entender a quién fue que Abraham vio. Así que con el método de reducción Isparcatán, la palabra, recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y la palabra de el nombre de esta parashá es Vayera, aunque ahí no le cambié. Vamos desde la Bat. La Bat, habíamos hablado la semana pasada que cada consonante en el alifato hebreo lleva un valor numérico, así como diferentes significados. La Bat, el valor numérico de la Bat es 6, de la Yud, que la vemos aquí, es 10, de la Resh es 200 y la Aleph 1. En el Mikvah Katán se hace que sumamos todas estas consonantes, todos estos valores numéricos, y tenemos 217. Si seguimos haciendo la reducción, sumamos 2 más 1 más 7 y nos da el número 10. Este número 10, ¿a qué consonante del Aleph Bet le pertenece? Le pertenece a la Yud o Yod. ¿Ok? Entonces vemos que este número 10 significa completo y plenitud. Y para darles un ejemplo cómo se usa esto, vamos a ver los 10 mandamientos, que en realidad en hebreo significan palabras, que se dieron en el monte Sinaí, serían la totalidad de las instrucciones. Entonces vemos que son 613 mandamientos. Si hacemos la sumatoria, 6 más 1 más 3, nos da 10. Y inclusive si vemos, son 248 mandamientos positivos, o sea que se tienen que hacer. Si hacemos la sumatoria de estos 248, tenemos 2 más 4 más 8, 14, y seguimos reduciendo todavía, 1 más 4 es 5. Y ahora los negativos, 365, da 3 más 6 más 5 es igual a 14. Y si reducimos ese 14 nos da 5. La sumatoria de los negativos y positivos nos da 10, plenitud. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si hacen la sumatoria de la genealogía de Noah, él es el número 10 de su generación. Otro ejemplo sería el diezmo. Otro ejemplo también lo tenemos en esta parashá con Abraham cuando hace la súplica por Gomorra, que llega hasta el número 10 y eso lo van a explicar después, a continuación. Desde el pictográfico, esta Yud, ¿qué cosa es? Pues en el pictográfico es una mano, se dibujaba tal cual, como una mano, y significa mano, brazo.
Entonces vamos a ver desde la Torá qué es esta Yud, o si se menciona esta Yud en la Torá. En Éxodo 6:6 vemos que el Eterno libra a nuestro pueblo Israel de la opresión de Egipto y les dice, y redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Ahí encontramos. Luego en Deuteronomio, nuevamente habla, ¿no? Se dice que Egipto vio las grandes pruebas y las señales maravillosas que con mano fuerte y brazo extendido el Eterno hizo, Yahweh hizo. En el Salmo 89:13 vemos esta exaltación, donde dice que tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada a tu diestra. Continuamos, otro salmo nos dice que el pueblo de Israel no consiguió la victoria por su propio brazo, sino que fue el brazo, la mano derecha de Yahweh quien dio la victoria. Si continuamos viendo, aún Isaías habla de esta diestra, cuando dice que quien abrió el mar fue la diestra de Yahweh y no Moshe. Continuamos y vemos que en los libros apostólicos, Esteban, antes de morir, habla de esto, ¿no? Que vio a Yahshua al pie a la diestra de Elohim, pero no se refiere a que estaba al lado, sino que Yahshua mismo es la diestra, es la extensión del Eterno, es el Elohim visible. Y lo podemos comprobar aún en Juan 12:37-41, cuando esta parte de la Torá habla de los judíos que no creyeron en él, a pesar de haber visto grandes señales. Y esto era una profecía que Isaías había hecho, donde dice que el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Adón? Entonces vamos a esta referencia, vamos a ver en Isaías, en qué parte de Isaías está escrito esto. Entonces vamos a Isaías 53. ¿Ven que vuelve a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yud-Heh-Vah-Heh? Entonces todos sabemos que en Isaías 53 se habla de nuestro Mashiach, del siervo sufriente, de aquel que se dio en la cruz para expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ya sea con la gematría o con los versículos de la Tanaj, de la Torá, los salmos, con todo, inclusive con los profetas, vemos que es nuestro Mashiach Yahshua, esa diestra, ese brazo poderoso, el Elohim visible. ¿Ok? Ahora vamos a ver aún más, vamos a ver el pictográfico de Vayera. Como les decía, va de derecha a izquierda, la Bat, Yud, Resh y la Aleph. En el pictográfico, la Bat es un clavo, ¿ok? Tiene también estos significados, unir, enganchar, asegurar, unirse, todos ellos, ¿ok? La Yud, en el pictográfico, como habíamos dicho, es un brazo, una mano, y hace referencia al Mesías. La Resh es una cabeza, recuérdense, por eso decimos Rosh Chodesh, cabeza de mes, pero también tiene varios significados, y en uno de ellos hace referencia a Joseph. Y la Aleph, como habíamos visto la semana pasada, que es cabeza de buey, el que va adelante, el líder, y que hace referencia a Mashiach, tomamos el significado de Mashiach y tenemos que Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente, el brazo extendido del Eterno, su diestra, el Elohim invisible, fue el que murió en el madero. Entonces vemos que ya sea desde la gematría, ya sea desde el pictográfico y con muchos más versículos hay donde hablan del brazo extendido de la mano derecha de la diestra de Yahweh, que no son dos. ¿Ok? Entonces vemos que cada vez que nosotros clamamos, cada vez que su pueblo ha clamado, es la diestra del Eterno que se ha alargado para salvarnos. Recordemos, hermanos, que este Mashiach ben Yosef, que vino como siervo sufriente, fue el que se dio a lo sumo hasta la muerte en el madero. Y que lo que fue clavado en ese madero fueron las actas de decretos que estaban en contra nuestra por los pecados, los delitos, porque nos encontrábamos muertos a ellos. Entonces nosotros, al entender todo esto, la belleza de la Torá, es que nosotros no podemos seguir viviendo en mediocridad, sino cada día esforzarnos más a vivir conforme a la Torá, a tener una vida en Torá, porque tenemos que recordar de dónde nos sacó,
qué hizo por nosotros y no tenerlo por poco. Acá hay otro versículo que quisiera compartirles de Romanos 6, del 1 al 4, que pues diremos, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yahshua, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, hasta aquí entendemos que si nosotros hacemos lej-lejá a la vida pasada, lej-lejá a los pecados, lej-lejá hasta nuestro propio yo, vamos a poder tener un vayera, la aparición del Eterno en nuestras vidas. Entonces, esto es solamente la introducción. Empecemos la parashá. A mí me corresponde la línea número 1, que va de Bereshit 18 al verso 1 hasta el 14. Entonces vamos a empezar. En Génesis 18, del 1 al 5, vemos que, bueno, acabamos de entender y acabamos de corroborar de que quien se le apareció a Abraham fue el mismo Mashiach, la imagen visible, esa diestra, esa mano poderosa. Y también aquí vamos a ver puntos importantes. Que Abraham se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. ¿Y esto qué denota? Denota que la hospitalidad de Abraham vino. Y esto es importante porque en el contexto del Medio Oriente, la hospitalidad era considerada una de las virtudes más elevadas. ¿Okay? Y esto requería, estos tipos de hospitalidad requería un protocolo especial, con una cena verdadera, que excediera lo que se había ofrecido primero. Algo importante es también que este tipo de hospitalidad incluía la protección de residentes temporales, vulnerables o extranjeros residentes. Entonces no iba solamente a quien quería, una persona que verdaderamente tenía esta cualidad, tenía que hospitar a todos. ¿Ok? Importante también recordar que en el contexto del Medio Oriente, el patriarca es el responsable del bienestar socioeconómico y religioso de la familia. De la misma manera, nosotros sabemos que a cada varón de familia, cada cohen de la casa es responsable de llevar a la familia hasta el Eterno, de enseñar Torah a su esposa y a sus hijos, de llevar, por ejemplo, el sidura en las fiestas, de ser ese que os da hospitalidad al Eterno, que prácticamente prepara su casa, su familia para la presencia del Eterno, para Vayera. Entonces, otro punto que encontramos aquí es que él corrió. Y denota que Abraham reconocía a quienes estaba recibiendo. ¿Ok? Y él se postró en tierra y dijo: mi Adón, es lo mismo. Denota que él conocía a quién se le estaba postrando. Algo importante también aquí es, tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies. Si lo vemos desde el hebreo, ¿qué cosa nos muestra el hebreo? Ahora, aquí en vertical en la imagen ven la frase en hebreo, dice lahat, lahat, meat, mayin, na, lahat, esperen un momentito, rahat, y la última palabra es regel. Lo que quiere decir es que lahat, que Abraham tomó en la mano, meat, un poco, mayin, de agua, y na significa por favor, suplicó. Rahat nuevamente suplicó lavar los pies, y regel, que significa pie, pero también significa hacerlo 3 veces. Quiere decir que quien fue el que lavó los pies de estos tres, de estos tres invitados fue Abraham Avinu. Y algo importante de entender es que en el antiguo Medio Oriente lavar los pies era darle la bienvenida al visitante, también se hacía antes de comer, pero que el mismo anfitrión de la casa lo haga
daba a entender que era una demostración especial de humildad y de aprecio hacia el visitante. Ahora vamos a Génesis 18, del 6 al 8, donde tenemos que Sara estaba en la tienda, ¿no? Entonces vemos que Abraham va donde Sara y se apresura a decirle que le haga tortas y un becerro tierno. Vamos a ver que desde el hebreo la palabra para tortas en realidad es ugá, que la vemos aquí abajo, en el Strong 5692, y significa disco de pan. Y la palabra para bueno significa bueno para un propósito. Entonces estos dos ingredientes nos dan a entender que era un tiempo especial, porque nosotros lo comemos en una de las fiestas, y esa es la fiesta de Pesaj. Era un tiempo especial, ¿ok? Recuérdense que el disco de pan es solamente el matzá. Ahora lo hacen cuadrado, pero siempre fue circular. Algo también interesante en Génesis 18, del 9 al 14, en el español vemos que preguntan por Sara, y el Eterno le dice, yo de cierto regresaré a ti alrededor de ese tiempo, el año que viene, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. En el español vemos solamente vemos que él dice una vez que regresará y que Sara se menciona dos veces, pero desde el hebreo es muy diferente. Entonces vamos a ver lo que dice en hebreo. Tenemos la palabra amar, ¿sí? Y tenemos la palabra shub 3 veces. Aquí amar, por ejemplo, con el Strong 559 significa decir, declarar, prometer, o como lo han traducido, y él dijo. Y la palabra shub, que ahorita sale aquí, que significa volver, pero volver con intención de restaurar, de actualizar, de reparar. Y la vemos 3 veces aquí. La ven en circulito en verde. 1, 2 y 3. Entonces, interesante que 3 veces le dice que volverá. ¿Ok? Y la palabra siguiente que está abajo, con el Strong H13 que le han puesto ahí, en realidad no es una palabra cualquiera, sino es una referencia a Elohim. Cada vez que ustedes encuentren esta palabra, él, significa eso, Elohim, y no cualquier otra cosa. Entonces, la siguiente palabra que está abajo es Ed, con el Strong H256, que significa tiempo. Y la última palabra, que es Hay, significa vida, pero es una vida de vegetación y nos hace referencia a la primavera. Entonces vuelve a darnos la referencia de que era primavera, de que era Pesaj. ¿Ok? Tengamos en cuenta estos tres shub, estos tres volver, porque lo vamos a ver en el siguiente párrafo. Entonces, acá está. Tenemos que, dice Ine y aquí, eso está bien traducido, y tenemos la palabra Sara, que la ven aquí en circulito y la ven 3 veces. ¿Ok? Igual que Shub, 3 veces. Entonces vamos a ver por qué el Eterno, cuál era el propósito para regresar de él. Porque vemos a Sara aquí 3 veces. Y interesante porque después de la primera Sara vemos la palabra Isha, que significa esposa. Y la segunda vez viene la palabra Ben, que significa hijo. Y la última palabra es Shama, que significa escuchar con la intención de obedecer. Entonces, lo que nos muestra el hebreo es que este regresar, este shut, este retornar, esta visitación, ¿no?, del Eterno, era con la intención de Sara Isha, o sea, Sara Isha, Sara esposa, Sara, de llegar a ella para restaurarla como mujer, para que ella pueda estar preparada para concebir. ¿Ok? La segunda vez vemos que Shub regresa para Sara, para restaurarla, para que ella pueda tener el hijo, para que pueda dar a luz el hijo. La tercera vez dice que Sara Shama, escuchar y obedecer. No era que Sara no era obediente, sino que con esta regresada restauración, sabemos que son las madres en nuestro pueblo las que tienen que llevar la Torah a sus hijos. Entonces, para que Sara, digamos, con más potencialidad pueda traspasar este Shama, este escuchar y obedecer a Isaac. Y lo sabemos, que Isaac fue el más obediente y que nunca salió de la tierra. ¿Okay? Entonces vemos que esto es lo que
lo que el hebreo nos dice. Ahora vamos a, bueno, ahora también una cosa importante de entender es que cuando dice que Sara se rió en sus adentros, no es que ella hizo una carcajada, sino que verdaderamente se rió dentro de sí. Pero se rió de felicidad, porque había entendido y había creído a lo que el Eterno le había dicho, de que ella tendría un hijo aún siendo anciana. Y bueno, hasta aquí es mi participación, hermanos. Ahora la paso con la hermana aquí. Shalom, buenas noches, hermanos. Vamos a continuar. Entonces, como Laura termina justamente explicando gramaticalmente que demuestra que él ríe de su adentro de felicidad, de haber sido restaurada, de haber sido renovada, de haber sido puesta, como se dice, a producir, una máquina potencializada para producir esa bendición por la cual el Eterno había permitido y había incluso comenzado ya a restaurar y a manifestarse, porque recuérdense que ya le había dado su hey, es decir, su aliento de vida. Le había cambiado de nombre y habíamos explicado la semana anterior que habíamos dicho que el hecho de cambiar de nombre es subir de estatus. Le había levantado el honor a Sara y a Abraham. Y esas visitas pues le traía alegría, ¿verdad? Entonces, y la charla que tuvo ahí con el ángel era de esa manera. No era una discusión de que tú mientes, yo miento, o yo estoy diciendo la verdad, etcétera, sino que era una felicidad que ella tenía y que yo me imagino que cualquiera de ustedes que ha sido mamá, es una felicidad incomparable, ¿verdad? Por eso, y según la ocasión o las circunstancias que eran en esos tiempos, es que se le ponía el nombre al hijo. Dice aquí, en las culturas históricas del Medio Oriente, dice que el poner el nombre de un nuevo niño se basaba, según la cultura o la tradición familiar, se basaba en las circunstancias que le rodeaban al nacimiento. Y pues aquí, ¿por qué no decirlo? La circunstancia era de felicidad, la circunstancia era de renuevo, la circunstancia era de tener una visita especial en un evento o en un moed, en un tiempo importante. Y pesa en el cual todos esos procesos o protocolos que hizo nuestro padre Abraham y Sara, también lo vamos a ver más adelante, que es muy importante y en la cual en este tiempo yo me quiero ir a explicar y basar un poquito. Continuemos entonces. Mi porción, continuando con los versículos de la Liyá 2 y 3, continúan del verso 15 al capítulo 19 al 20. Entonces, dicho eso, vamos a ir al verso 16, capítulo 18, verso 16 al 19. Y bueno, dice que esta es lo que estaba diciendo Laura, el 10. Y vamos a llegar, yo simplemente lo voy a mencionar un poquito, porque me voy a profundizar en el patrón igual, paralelo, si queremos decirlo así, de protocolo que hace también Lot. ¿Ya? En el capítulo 19 adelante. Ahí quiero profundizarme un poquito más. Pero esta parte, que también es la Liyá 2, quiero pasarle ahí y agarrar unos puntos que son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Entonces, del 16 al 19 vemos que le visitaron después de haber cenado, ¿no?
de haber cenado. Entonces ellos se levantaron y dos tenían que partir hacia Sodoma y Gomorra, y que nuestro padre Abraham los acompañó. Y dice el versículo 17, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Dice, es un hecho que Abraham, el versículo 18, se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a sus familias, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica que es justo y recto. Así el Adón cumplirá lo que ha ordenado. Entonces, algo muy precioso, mis queridos hermanos, que nosotros, usted y yo, en este tiempo, ¿ok? Algo muy, continuando lo que dice Laura, nuestro objetivo o el propósito por el cual el Eterno a usted y a mí, y no importa la edad, no importa si usted tiene 60, 80, a la edad que le ha llamado. Hay un solo propósito. Si nosotros decimos que nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que somos Bené Israel, miren el propósito por el cual el Eterno abrió su corazón. Es decir, como diciendo, voy a encubrirle lo que yo voy a hacer. Ustedes saben cuál es mi propósito que yo quiero para Abraham. Y dice, lo he elegido, ¿para qué? Para que enseñe a sus hijos y a su familia su Torah, sus instrucciones. Y que ellos, a través de la obediencia, se mantengan en mi camino y pongan en práctica lo que es justo y recto. Yo pregunto, ¿por qué fue llamado Lot justo? ¿Será que también fue llamado perfecto como Abraham? Porque menciona, ¿verdad?, en la Biblia que Abraham fue perfecto y justo, por eso fue llamado incluso amigo del Eterno. Ok, más adelante vamos a descubrir el motivo por el cual lo llamó justo, por qué no llegó a ser perfecto también. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos haciendo ese deseo del corazón del rey? ¿Estamos enseñando con nuestra forma de actuar justa y rectamente? Importante aquí, mis hermanos, tener en cuenta que también lo mismo se le dijo a nuestro pueblo. En Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice, si escuchas atentamente a lo que Yahweh te dice, observando y obedeciendo todos sus misbot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Yahweh estaba empezando a hacer eso a Abraham. Y nosotros, mis queridos hermanos, si somos rectos, si somos justos, si obedecemos como dice sus mandamientos, Él también va a levantar nuestra cabeza sobre la tierra. Y dice, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia. Toda esta semana, e incluso los sábados a las 3 de la tarde, estamos aprendiendo, ¿no?, sobre ser rico para poder ofrendar, o por qué somos pobres, en otras palabras, ¿verdad? Y hemos sido muy desafiados a que el punto importante es dar el tiempo al Eterno de nuestro diezmo de las 24 horas. Otro también pasaje muy importante que se lo dijo nuestro Yud-Heh Salvador al rey Salomón cuando le dice, bendito sea Yahweh tu Elohim que tomó placer en ti para ponerte en el trono de Israel, porque el eterno amor de Yahweh por Israel, Él te ha hecho rey para administrar juicio y justicia con equidad. Juicio y justicia. Ser recto y ser justo. Es muy importante en este nuevo caminar. Ahora que ya hemos hecho Lech Lejá, ahora que anhelamos con todo nuestro corazón
que el Eterno nos vea, que el Eterno se presente en cada Shabbat, que veamos realmente su gloria, necesitamos que cada día, ser justos, ser rectos, ser perfectos. Bueno, rápidamente aquí yo voy a pasar, ¿okay? Del versículo 18, vemos del versículo 18, del capítulo 18, perdón, del 20 al 22, vemos el clamor, algo muy importante que dice, voy a leerlo en dos versiones, ¿ya? En mi versión, en mi versión es tu versión de internacional arqueológica, que es esa parte que estoy leyendo ahorita, pero también voy a leer en los Onkelos, algo muy importante, que cuál es el clamor, o sea, o por qué el Eterno tuvo que descender para tomar juicio personalmente sobre Sodoma y Gomorra. Voy a leer una versión. Dice, entonces el Adón dijo a Abraham, estoy en el versículo 20, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas que me indica. Y si es así, lo sabré. En el Targum Onkelos, que es la parte más cerquita, si queremos decir, que fue encontrado en el Mar Muerto, en Qumran, gracias, en Qumran, la transliteración que hay, la traducción, es la más cerca al hebreo. Y dice, el grito de Sodoma y Gomorra, dice, y es muy grande el grito, y su culpa muy grave. Yo me revelaré a mí mismo, es decir, toda esa diestra, todo ese brazo extendido por el cual hemos aprendido hace poquito con un poco más de detalle, es el que se va a revelar. ¿Para qué? Para juzgar. Si ellos actúan como el clamor que ha llegado a mí, yo los exterminaré. Si ellos no se arrepienten. Si ellos se arrepienten, yo no los exterminaré. Importantísimo. ¿Cuál es el clamor? El grito de Sodoma y Gomorra es lo mismo que el clamor que ha llegado al Eterno. ¿Será que se refiere a lo mismo? Es la pregunta. Sigamos. Entonces, ¿qué dice en los otros versículos sobre el clamor? Dice, en Éxodo 3:7, Yahweh dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Israel y he oído su clamor por causa de sus cobradores, por sus amos. Es decir, que conozco el dolor de ellos cuando estaban oprimidos. El Eterno escuchó su clamor. Vamos a ver otro ejemplo. En el capítulo 22, verso 21 al 23 dice, no puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Israel. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Si abusas de ellos en cualquier forma, ellos claman a mí y yo ciertamente escucharé su clamor. Entonces estamos viendo ya qué clamor subió al Eterno. Subió de los oprimidos, ¿verdad? Subió de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Y vamos a ver uno más. En Isaías 5:7 dice, ahora bien, la niña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta que era su delicia. Así que yo esperaba, dice Yahweh, justicia, pero produjo iniquidad, y rectitud, pero escuché alaridos de angustia. Wow. Ahora la demanda, vemos que no solamente a Misrayim, no solamente es aquí a los que son extranjeros, ahora la demanda se va hacia usted y hacia mí.
porque dice Israel, dice Judá. ¿Qué Él espera de nosotros? Justicia, espera rectitud. ¿Pero qué dieron nuestros antepasados? Angustia e iniquidad. Vamos de nuevo, volvemos al versículo 21. El propósito por el cual Él llamó a él, a Abraham, para enseñar la Torá, que vivan en su camino, que la guarden y que muestren justicia y rectitud. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que el hecho, otra vez regresando al Targum Onkelos, vemos que el clamor eran de estas personas que más adelante, tanto el capítulo 18 como el capítulo 19, Lot y Abraham lo sabían. Se conocen como ley del desierto. Y eso viene a corroborar lo que el Eterno había establecido, ok, más adelante como una ley, pero que ya ellos lo sabían. O sea, lo tenían como entendido de que sí existe una ley. Y se llama la ley del desierto, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuando aquí, continuando lo que dice los versos más adelante, vemos que Abraham, del capítulo 23 al 33, como se dice, las preguntas, ¿no? Y si hay 50, y si hay 45, ¿verdad? Entonces es donde dice, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Es la pregunta que le hace Abraham. ¿Será que el Eterno regatea, queridos hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que él dice, mira, Abba, yo te digo, pero yo te puedo ayudar? O mira, ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Será que se refiere a eso? Ese hablar que tienen la imagen visible de nuestro Mesías Yeshua, o el Sahapanim, si lo quieren decir, o el ángel de la presencia con Abraham. Uno de los motivos por el cual el Eterno permitió que él haga este tipo de, como se dice, de cuestionar o regatear, no sé, póngalo como usted mejor lo pueda captar, ¿no? Pero es que el Eterno, al haber abierto anteriormente, haber tenido una rectificación del convenio con la cena, que ha sido una fecha muy importante, un tiempo muy importante en Pesach, y de haber abierto más su corazón, de decirle, ok, yo quiero que tu familia continúe, y es que va a continuar, lo dice, va a ser muy grande y va a continuar, yo lo estoy por seguro. Entonces, por esa razón, es que el Eterno le había permitido a Abraham involucrarlo en ese debate. Pero involucrarlo en ese debate con un solo propósito, para que a través de ese debate, como lo vamos a ver aquí, tengan manifestaciones futuras, es decir, eventos proféticos en adelante. ¿Por qué? Porque el 50 sabemos que significa jubileo, el 5 significa gracia, 45 significa lealtad, 40 juicio, 30 perfección, 20 expectación y 10 orden divino. Volvemos al número 10, que es la plenitud. Abba quiere, yo solamente voy a lo paso de largo porque quiero irme a la otra parte. Abba quiere que usted y yo, con nuestro Mesías Yeshua, con la Torá, si vivimos en rectitud, mostrando justicia y bondad, ¿ok? Estamos en plenitud. Porque eso quiere decir que yo estoy obedeciendo los mandamientos. Que yo estoy, vamos a verlo más adelante, ya aquí desglosando ya desde el capítulo 19, la ley del desierto. Por eso es que nuestro padre Abraham, pudo él vivir en plenitud en el desierto. Pudo él vivir en plenitud a pesar de las dificultades. Él pudo gozar de la presencia de nuestro Yud-Heh-Vah-Heh-Sebaot, su imagen visible, Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, dicho eso, nos pasamos ya al capítulo 19,
Y el capítulo 19 es algo que también Lot, como dije, ¿no? La anterior semana, la sombra de Abraham, esa sombra que realmente sabía todos los principios de Torá, toda esa cultura, esa educación, pues él entendía también muchas cosas de la Torá, ¿no? Y porque él también hacía mucho, obedecía prácticamente la Torá. Hay una sola cosa, que a él no lo dejó llamarse al igual que su tío, ser perfecto. Y lo vamos a ver y lo vamos a desglosar poco a poco. Bueno, entonces, el capítulo 19 dice, según el contexto del Medio Oriente, eso es muy importante, los primeros versículos dice, caía la tarde, estoy leyendo el capítulo 19, verso 1, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Ok. En el contexto del Medio Oriente, ¿qué significa sentarse a la puerta? Eso es muy importante, porque ahí vamos a entender también otros ejemplos que en la Biblia, en la Torá lo menciona, de Ruth y Boaz, por ejemplo. ¿Ok? La compra de la cabra de Macpela, por ejemplo. Eso es importante. Él lo compró a la puerta. Entonces, ¿qué se hacía en la puerta? Dice aquí, servía de centro administrativo, judicial, cuestiones legales que eran discutidas y procesadas. También era en esferas económicas, legales, cívicas, según la vida. También en esta parte, la puerta, sentarse a la puerta, era donde los reyes hacían su audiencia públicas desde allí. También los profetas llegaban a la puerta, ¿ya? Para profetizar o para decir lo que se iba a, como se dice, a lo que se iba a acontecer. ¿Okay? También ahí mismo se sentaban los, ¿cómo se llama? Los plebeyos o los súbditos o los esclavos para ser juzgados. Sentarse a la puerta, eso es muy importante, y algo ya mencionó Laura, porque él se sentaba también a la puerta de su tienda, pero sentarse a la puerta aquí junto con los ancianos denota honor, autoridad, honor. Mientras que pasar por la puerta indicaba ciudadanía. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Dos cosas muy importantes. Lot no solamente era un reconocido, tenía una autoridad, un rol importante, un honor, sino también era ciudadano. Porque vamos a ver más adelante cuando entra y le dice en los versículos posteriores del 2 para adelante, donde él le dice que entren a los extraños, que entren, que por favor incluso le ruega que pasen la noche con él, que le va a dar de comer, que le va a lavar los... Él hizo en su casa. Entonces él era un ciudadano, uno más de los de Sodoma. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque también en Génesis, cuando compra a nuestro padre Abraham la venta de la cueva y él pasó, esto denota que él desde ese momento era un ciudadano de la tierra de Canaán, como tal, según en el contexto del Medio Oriente. Y eso es muy importante entenderlo, mis hermanos. Dice aquí, recibir un extraño, un extranjero, en la ley del desierto, ya, eso era considerado un honor, un elevado y un, ¿cómo se llama? Era una hospitalidad, era un elevado ideal moral, según el contexto del Medio Oriente. Ahora, ¿qué nos dice en Levítico 19, 33, 34? Si un extranjero se queda contigo en tu tierra,
no lo hagas mal, el mal. Más bien, trata al extranjero como que se está quedando contigo, como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Yo, Yud-Hei-Vah-Hei. Ok. Muy importante esto, ¿por qué? Es por este motivo, justamente por este motivo, según los comentarios de la ley del desierto, de justamente que engloba el capítulo 18 y 19, Abraham y Lot eran considerados justos, porque ellos practicaban esta ley. Entonces, la actitud que hizo Lot en el capítulo 19 y los primeros versículos, estaba obedeciendo Torah. Estaba obedeciendo Torah. Era un justo. Más adelante el Eterno lo pone, cuando ya nos entrega, le entrega a nuestro pueblo, le entrega la Torah. Es una ley. Ellos ya lo conocían, ya lo sabían. Entonces, todo esto que era considerado como justo, por esa razón, allá en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 2:7 es donde dice, lo injusto, ¿verdad? Se lo menciona. Entonces, mi pregunta es, hasta aquí, ¿nosotros tenemos algo de justicia? ¿Tenemos algo de perfección? ¿De rectitud? Sé que es un tema muy interesante cuando dice amar a tu prójimo. Pero aquí la Torah lo está diciendo, ¿cuál es mi prójimo? Y ya vimos que el clamor de los oprimidos, el clamor del extranjero, el clamor de la viuda, del niño, lo que subió para que el Eterno se haga cargo personalmente a la destrucción de su enemigo. Entonces, mi hermano, si yo quiero decir que realmente amo a mi prójimo, ¿Kelita ya habrá hospedado a un extranjero? Para que diga que yo ya amo a mi prójimo. ¿Ya habré dado sedacá a una viuda, un niño, un huérfano? Para que me considere justa. Es la Torá, ¿eh? Es un mandamiento. ¿Qué había sucedido con los otros pueblos, con Sodoma y Gomorra? Dice la traducción Onkelos. Si ellos hicieron como lo que clamaron hacia mí, yo no lo voy a exterminar. Pero ellos si no hicieron, es decir, que no hospedaron, que no entonces yo lo voy a exterminar. Y eso fue justamente lo que hicieron ellos. Ellos hicieron lo contrario. En Ezequiel, mi hermano, cópielo si usted quiere mirarlo de ahí, todo el contexto que hace el Eterno en Ezequiel 16, 19. Ellos no dieron ayuda al afligido. En Isaías, ellos realmente no hicieron justicia. Fueron injustos con el huérfano y no ampararon a la viuda. Pero no está lejos. Yeshua aquí dijo en Mateo 10, 1 al 15 y Mateo 25 del 31 al 46, que también no hicieron hospitalidad con sus discípulos. ¿Recuerdan que algunos le cerraban las puertas? Entonces vuelve otra vez la pregunta, mi hermano. ¿Nosotros estamos amando a nuestro prójimo como nosotros mismos? La dejamos ahí. Cada uno se evalúe, se pese y empieza conmigo. Empieza conmigo mismo. Seguimos los versos adelante del 5 y quiero resaltar esto. Hay mucho que resaltar, realmente, hay precioso. No ha enamorado cada vez más aquí mientras estudiamos, humeábamos, chichi.
la Torá. Realmente es precioso. Y quiero resaltar esto porque es algo muy importante y ya de nuestros días. Después de que sabemos que le invitó, cenó, sabemos que era una cena, por eso también aquí lo corrobora lo que anteriormente había dicho Laura, que le dio pan sin levadura y comieron en el verso 3 a sus huéspedes. No. Entonces, cuando ya estaban en casa, ¿qué sucede? En el versículo 5, en el versículo precedente le dice que vinieron todos los hombres de la ciudad, jóvenes, pequeños, grandes, y llamaron y le dijeron que Lot salga. Ahí está. Hey, Lot, queremos a sus visitantes. ¿Para qué? Queremos acostarnos con ellos, dice mi versión. Wow, qué fuerte. Queremos acostarnos con ellos. Características de estas personas que quieren acostarse con su mismo sexo. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Levítico 22:13 dice, si alguno se acuesta con un hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y a los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Hermanos, aquí hay mucha tela que cortar. Pero si hay un espíritu sodomita en nuestras familias, usted y yo que conocemos Torá, tenemos la responsabilidad de orar y de clamar que el Eterno saque ese espíritu de nuestra familia. Usted y yo que conocemos Torá, tenemos la responsabilidad de cortar esa maldición, que no venga hacia mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, sobrinos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y oro por ellos. Para que esta maldición, porque ahorita está muy vigente, mis hermanos, muy a flor de piel, como se dice, es abominable para nuestro rey. E incluso en los versos de Romanos 1, 26 y 28, quiero leérselo, que es algo muy importante lo que dice ya nuestro Mesías Yeshua. Vamos a leerlo y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y de modo que también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo así mismo la retribución debida de sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué dice el Eterno a tal punto que es abominación? Porque no lo aprueban. ¿Y qué hace? Él te entrega o los entrega ¿a quién? A una mente reprobada. Es un camino sin salida. Si es que usted y yo, que conocemos Torá, si hay o no hay, pero si más o menos vemos a través de la luz de la palabra alguna evidencia o síntoma, nosotros lo decimos, los kinesiólogos, es un síntoma, ya, o un defecto, algo visible, pues, órelo por su familia. Y que eso pueda ser cortado, porque es abominable, dice el Eterno. Entonces, seguimos, mis hermanos, más adelante, en el capítulo, en los versos ya del 12 al 19, vemos un relato muy importante aquí, muy importante que yo os quiero, ya para concluir con esto, tener en cuenta que vamos a leerlo un ratito para poder decidir, mis queridos hermanos, si solamente hasta ahora, si nos consideramos justos o no somos justos, pues, como se dice, corregir eso y esforzarnos a ser justos, pero también a ser rectos, porque nuestro Padre fue recto.
Abraham, justo y recto. Algo que lamentablemente, gramaticalmente, lo voy a demostrar, y también cultural, hasta donde vamos, y esta parte quiero profundizar, de lo, ¿verdad? Y ya la anterior vez yo también profundicé un poquito de Lot, que lamentablemente entre los nombres que los mostramos, ¿qué significaba? Pues aquí vamos a ahondar un poquito más, ¿ok? Entonces el relato del capítulo, de los versos 12 al 19, es una interesante conversa, o una interesante conversación con los ángeles que vinieron y le dijeron, Lot, bueno, mañana vamos a destruir, mañana pues tú levántate, y quién tiene más aquí a tu familia, si tienen yerno, por favor ve a avisarle y decirle que va a ser destruida, vámonos, que tienes que escapar. ¿Verdad? Y en los versos 16, y en el verso 16 le dice, voy a leerlo aquí un ratito en mi versión, dice, y Lot titubeaba. Los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Eterno les tuvo compasión. Titubeaba. Aquí yo la quise poner porque, ahorita, un momentito, porque cuando lo vemos desde su escritura, Ma'a es titubear, es estar renuente, cuestionar, vacilar. La otra palabra que la vamos a encontrar en el verso 17, lo voy a leer, cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Recuérdete esa parte, en ninguna parte del valle, hasta que llegues a las montañas, o huye a las montañas, no sea que perezcas. Aquí, cuando le dice escápate, es la palabra malat, conservar, rescatar, librar. Seguimos. La otra palabra que él le dice, no mires atrás, ¿ok? No mires atrás, viene del verbo ajar, que es demorar, holgazanear, postergar. Seguimos estudiando este verso 17. La otra palabra que dice, ni te detengas en ninguna parte del valle. Continúa. Entonces, no te detengas. Viene de la palabra amat, que dice afirmar o estar en varias relaciones. Ahora, vamos a ver qué quiere decir más este versículo. Cuando le dice él, no titubees, escapa, no mires atrás, no te detengas. Cuando él usa estas palabras, mis queridos hermanos, y vemos que quiere decir, no seas renuente, no dudes, no se empieces a vacilar de algo que ya está establecido, de algo que ya va a acontecer. Más bien, libra, conserva tu alma. Por eso le dice, escápate, conserva tu alma. Tu vida está en peligro. Deja de postergar el asunto. No estés ya vacilando y que todavía tus emociones te estén diciendo que me voy a quedar todavía en Sodoma por tu bienestar. Yo quiero que escapes. Mis queridos hermanos, mi pregunta es, hasta este momento, ¿cuánto hemos muerto en nuestro yo? ¿Cuánto hemos hecho lejá? Nos hemos escapado. ¿Cuántos de nosotros dijimos ya basta de titubear,
ya me cansé de jugar con el mundo, o la vida mediocre que estoy llevando, o la ignorancia que tengo hasta los cielos por no tener mi tiempo con el Eterno. ¿Hasta cuándo seguimos flojos, holgazanes? ¿Hasta cuándo todavía seguimos, como se dice, jugando con el pecadillo? ¿Somos unos Benés Israel que hacemos justicia y somos rectos? Pienso que estas actitudes ya no deben de existir en nosotros. Y son estas que no lo dejaron ser perfecto a Lot, como fue su tío, como es nuestro padre, mis queridos hermanos, Abraham, Isaac y Jacob, perfectos. ¿Y qué pasa? ¿Se termina ahí esto? No, el relato continúa. El relato continúa diciéndole Lot, no, Señor mío, usted que ha tenido misericordia de mí, déjame ir a Zoar. Te dije que te vayas a la montaña. No, déjame ir a Zoar, por favor, por favor. Y yo le puse aquí porque mire dónde está Zoar. Zoar está cerquita de Sodoma y Gomorra. Y mire dónde está Manré. Lejos. Es prácticamente sigue descendiendo, descendiendo, descendiendo y descendiendo. ¿Y hacia dónde sigue descendiendo? Ciudades del valle. Le dice aquí, no vayas ni te detengas en el valle. ¿Recuerdan? Cuando él alzó los ojos y miró el valle, miró las ciudades. ¿Cuáles ciudades? La anterior semana las mencionamos y yo quiero profundizarme un poquitín más en esto. ¿Ya? Las ciudades del valle la tenemos ahí. A Sodoma, arriba. El nombre, un ratito, arábigo se llama Bad Edra. El nombre de Gomorra, arábigo, es Numeira. Lo mismo así para Zoar, Safi, Seboín, Kenazir y Atma, Feifa. Todas estas ciudades eran ciudades de vasallas. ¿Se acuerdan en Génesis 14 del 1 al 4 la guerra de los vasallos y los reyes súbditos y vasallos? Recordemos que el primero era Anragel, Arió, Kedorlamen, Tidal. Eran los reyes soberanos que hicieron guerra contra estas ciudades, contra Vera, contra Birsa, contra Sinat, contra rey de Zoar, Bela, Semeber, rey de Seboyín. Y miren lo que significa todas estas ciudades del valle. Sodoma significa el que vive en maldad. Gomorra, el que vive en iniquidad, en impiedad. Atma, el que cambia al padre. Seboyín, el que tiene alas. Y Zoar ya sabemos que es pequeño. Entonces vemos que prácticamente él había sido parte de eso. Y vemos más adelante que en Isaías y en Jeremías hay una profecía de destrucción sobre esto. En Génesis 13, 12 es que él realmente fue y hizo su tienda, prácticamente dentro de los cielos, no solamente fuera, pero ya fue dentro. Y lo hemos visto que culturalmente, como él pasó la puerta, él era un ciudadano más. Se había tan mimetizado que al final, cuando el Eterno había declarado un veredicto por el clamor que subió a ellos, y Abraham seguía haciendo tratos, y finalmente los ángeles dijeron, ok, ve,
El tiempo apremia. Decídete, deja de vacilar. Deja de seguir con tus emociones todavía aquí a flor de piel, que no quieres dejar tu casa, las cosas que tienes por servirme. Ya, ve, escapa. Le concedieron los ángeles ese deseo de llegar. Y lo cual le llevó a ¿qué? A seguir más distante. Mire, yo simplemente lo puse para que ustedes vean. La distancia entre Abraham y Lot se fue cada vez más y más. Recordemos que él estaba en un lugar donde había levantado altar, la presencia de nuestro rey. Y es lo mismo, mis queridos hermanos. Si nosotros, al tener la oportunidad de entrar en un altar sábado tras sábado y no nos presentamos, eso no quiere decir que el Shabbat no existe, que no es santo. Sigue siendo santo. Se sigue levantando altar, se sigue glorificando, se sigue recordando la entronación de nuestro Rey soberano. Si usted no se presenta ese día, se sigue bajando, bajando y alejando. Entonces, su perfección le va a costar llegar. Y no pongamos las excusas, mis queridos hermanos. No pongamos las excusas de que, ay, que vivimos en este mundo. Ay, que somos humanos y que no podemos vivir solamente de espiritualidad. No. No pongamos esas excusas. Usted ya conoce la Torá. A la medida de lo que usted conoce, el Eterno le demanda esa medida. Pero si usted esa medida no lo cumple, está en transgresión. Siempre. Y eso es lo que le demanda el Eterno. ¿Ok? Entonces, dejemos de vivir en el valle. Dejemos de seguir en esa comodidad. Dejemos de seguir siendo desobediente al orden del Eterno. Porque su orden es uno. Y ahorita lo voy a concluir con esos versículos. Ya lo hemos estado viniendo desglosando, siendo justos, siendo perfectos. Nos enseñó para que vivamos en rectitud. Y finalmente, yo quiero terminar con esto que dice que finalmente él por miedo recién se escapó. Estuvo en Zoar, pero dice que él a la mañana dice, uy, tengo miedo, y si también destruye, porque todavía es vecina, sigue siendo dentro de esas ciudades maldecidas. Y él dice que agarró y escapó y vivió con sus hijas en una cueva. Él finalmente hizo caso. Pero la siguiente para allá van a decir qué es lo que va a pasar. Pero yo quiero quedarme con esto. No esperemos una catástrofe en nuestras vidas para hacer caso al Eterno. No esperemos, hermano, que se nos muera un padre, un hijo, etcétera, etcétera, que lo tenemos tan profundo en nuestro corazón, para que el temor del Eterno nos haga obedecer. Él se fue por miedo. Pero ¿qué dice Miqueas 5, 6, 8? Y con esto quiero concluir. Miqueas 6, 8, déjenme buscarlo. ¿Qué dice el Eterno? Que nosotros, o qué demanda. Ok. Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia y amar, misericordia, ahí está tu prójimo, y humillarte delante de tu rey. Abraham, justo y perfecto. Usted, Bené Israel, que dice ser Bené Israel, que su hablar sea igual a lo que entró en su cabeza, a lo que usted ve con sus ojos y a lo que usted escucha, sea coherente con lo que usted hace. Justicia y bondad. Y esto es personal.
¿Y usted cree que se terminan ahí? No. Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio 12, 10, 12 dice, así pues Israel, que pide Yud-Heh-Vah tu Elohim de ti, que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, para que guardes los mandamientos que Yahweh te dio hoy, los estatutos, y para que tengas prosperidad. Hermanos, que el Eterno bendiga su palabra. Pensemos si queremos ser Lot, solamente con justicia, si es que tenemos la justicia, o si queremos ser justos y perfectos, como nuestro Padre Abraham. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem por la vida de mis hermanas. Gracias por ese delicioso plato fuerte que nos ha dado, porque nos ha enseñado aún más cosas a nuestro entendimiento. Sabemos que la semana pasada estuvimos hablando del Lech Lechá. Tenemos que tener presente que ya hemos salido, ya hicimos sal de las malas decisiones, como decíamos el sábado. Y el dato más importante para poder saber si hemos salido y si somos personas de justicia es lo que dice en el versículo 17. Como decía la hermana Aquelita, Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Prácticamente este versículo 17 es la parte de que nosotros tenemos que poner en práctica cuando nosotros ya hemos salido, ya hemos hecho Lech Lechá, ya hemos hecho sal como decíamos el sábado. ¿Y qué es la justicia? La justicia es lo que nos enseña la Torá, lo que estamos aprendiendo ahora. Y es escapa por tu vida, nos dice la Torá, escapa por tu vida, conservar, rescatar y librarnos, como decía en el significado, no sé si usted se lo apuntó, ahí en la pantallita le salieron los dibujitos y todo muy bonito. Y no mires atrás, no demores, no holgazanear, no me salía esa palabra, holgazanear, postergar. Es bien importante esta palabra, no mires atrás. Muchas veces nosotros pensamos que mirar atrás es acariciar el pecado también, pero no mirar atrás también significa de que estemos holgazaneando, dejando las cosas siempre de Adonai por último. Y no pares en toda esta llanura, que significaba afirmar aquel decreto que Adonai ya ha hecho el propósito correcto y justo en nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros vivir en justicia, actuar en justicia, como ya nos explicó las hermanas. Tenemos que hacer la justicia en nuestras vidas. Ya nos ha explicado un poco qué es el amor al prójimo, porque muchas veces no sabemos qué es amar al prójimo. Amar al prójimo, ya lo he repetido muchas veces que en la parashá número 1, en la 2, en la 3, y ahora nuevamente Adonai nos está enseñando más detalles para que no nos equivoquemos en el significado del amor al prójimo. Porque amor al prójimo no es el que te cae más bien, no es aquel que te está simpático, no es así. Amor al prójimo es el extranjero, la viuda necesitada, aquel que no tiene un techo. Ese es el prójimo, no es el que huele bien, el que es simpático, el que nos cae muy bien. No es nuestro compadre ni nuestra comadre, no, mucho menos, ni nuestra madre ni nuestro padre, no es el prójimo. Nuestro prójimo es el extranjero, como lo explicó la hermana Kelita, y lo explicó tan maravillosamente claro. Y bueno, ahora solo nos toca a nosotros es ponerlo en práctica.
Doy las gracias a Adonai por la vida de mis hermanas, que el Eterno les bendiga más y que les dé más sabiduría, porque necesitamos obreros, porque la mies es mucha. Y muchas veces aburre siempre escuchar a la misma persona. O podemos caer mal, o pueden interpretar mal las palabras. Por eso Adonai le da tanto talento al pueblo de Israel. Le da tanto talento porque muchas veces no sabemos escuchar, como inició la hermana Kelita, no sabemos escuchar. O sea, escuchamos como nosotros queremos. Espero que esta tarde haya sido de bendición a nuestras vidas, porque es solamente a nuestras vidas. Como decíamos el sábado, no es que vas a salir con Lot, vas a salir tú solo para que hagas lesleja. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Eterno. Después dejamos las preguntas. Gracias, Adonai, por este inmenso amor que tienes con nosotros, de enseñarnos y de dejar toda soberbia de nuestra vida, de pensar que sabemos lo más y que sabemos y que somos sabios en nuestra propia opinión. Adonai, que seamos humildes, mansos, para que podamos aprender más de tu palabra. Tú dices que al altivo lo ves de lejos, al soberbio, al déspota, lo ves de lejos. Adonai, ten misericordia de nosotros y del pueblo de Israel y de aquellos que aún no han llegado a la Torá, aquellos que están regresando de la expansión. Adonai, ten misericordia de nuestras vidas. Gracias porque nos das vida, nos das aliento en tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, por toda la eternidad. En el nombre de Yahshua. Amén, ve amén. Bueno, podemos parar la grabación.